Para quienes nos escuchan, imaginemos por un momento la siguiente situación. Es tarde, la tecnología está fallando, se escapa un suspiro ahogado y alguien pronuncia la frase «¡Qué maravilla!», con un tono cargado de puro sarcasmo y un enfado evidente. Y la respuesta que llega del asistente virtual con esa voz robótica y súper alegre es: «Me alegra muchísimo saber que todo va tan bien». Es exasperante. Y Sí, de verdad, exasperante. Enseñar a las máquinas a sentir, o bueno, al menos a comprender y clasificar correctamente las sutilejas de las emociones humanas, como el sarcasmo, la ira, la tristeza o la alegría genuina, sigue siendo, digamos, el gran santo grial de la inteligencia artificial moderna. Totalmente. Así que un saludo muy cálido para quienes nos acompañan y una gran bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Yo estoy fascinada porque la inmersión de hoy tiene una misión absolutamente increíble. Vamos a desentrañar un documento de investigación sumamente innovador. Sí, un texto bastante denso, ¿eh? Telita de denso, sí. Se titula Fusión de puertas de grupo sobre alineación bidireccional basada en atención para el reconocimiento de emociones multimodal y está elaborado por los investigadores Penfei Liu, Kun Li y Helen Neng. Básicamente presentan una arquitectura llamada GGANB que intenta resolver el inmenso problema de cruzar la voz con el texto para detectar qué sentimos realmente. Un saludo para toda la audiencia, por cierto. Es un placer estar aquí para desmenuzar un tema tan fundamental. Porque, a ver, el problema que intentan resolver es desde luego la piedra angular para el futuro de la interacción humano-computadora. Exacto. Sin embargo, al leer este estudio desde una perspectiva puramente analítica, y yo aquí soy bastante crítico, surge una duda muy legítima desde el primer momento. A veces, en el mundo de la inteligencia artificial, parece que existe una tendencia casi obsesiva a complicar las cosas hasta el extremo. Bueno, pero la complejidad a veces es necesaria, ¿no? Ya, hombre. Pero al observar todo este andamiaje matemático, con múltiples redes neuronales entrelazadas y complejas capas de atención, resulta inevitable preguntarse si es verdaderamente necesario todo esto. Es decir, ¿están los resultados justificando el inmenso coste computacional? ¿O estamos construyendo un transbordador espacial simplemente para cruzar la calle? Fíjate que entiendo perfectamente esa postura, pero la justificación de esa complejidad es precisamente lo que para mí hace que este estudio brille con luz propia. Para entender por qué detectar emociones requiere tanto esfuerzo técnico, primero hay que comprender la magnitud del problema. Claro, el laberinto de las emociones. Eso es. Analizar exclusivamente el audio, es decir, el volumen o la frecuencia, se queda cortísimo. Y analizar únicamente el texto, las palabras aisladas que se transcriben en un papel, también es insuficiente. El documento pone un ejemplo de la vida real que me pareció brillantísimo por lo sencillo que es. Pensemos en alguien gritando la frase «eso es genial», frente a la frase «eso es injusto». Claro, el tono acústico puede ser engañosamente idéntico. Exacto. Ambas expresiones pueden articularse con muchísima energía, con un volumen altísimo y un ritmo rapidísimo en la voz. Si una inteligencia artificial solo escucha la pista de audio sin saber qué se está diciendo, podría clasificar ambas grabaciones como alegría o emoción positiva extrema, simplemente por esa alta energía acústica. Sí, porque la onda de sonido es prácticamente un calco en términos de decibelios y hercios. Pero las palabras cambian totalmente la emoción subyacente. Una es pura alegría y la otra es indignación absoluta. Los autores ilustran estas dos fuentes de información de forma muy visual en el estudio usando una especie de nube de audio naranja para representar el sonido y una burbuja de diálogo verde para el texto. El reto es juntar esa nube y esa burbuja. Esa dualidad de la nube naranja y la burbuja verde es muy útil para conceptualizar el problema para quienes nos escuchan. El estudio señala con bastante acierto que los enfoques anteriores han fracasado precisamente en la forma en que mezclan esos dos mundos. Las famosas fusiones tempranas y tardías. Eso es. Tradicionalmente la industria ha utilizado lo que llaman fusión temprana, que es básicamente meter el audio y el texto en una batidora desde el principio y ver qué sale. O por el contrario, la fusión tardía, que consiste en dejar que un modelo evalúe el audio por su cuenta, que otro evalúe el texto por su cuenta y al final unificar sus decisiones. Como si votaran por separado. Exacto. Incluso mencionan arquitecturas más recientes como las unidades multimodales con puertas o las redes de fusión tensorial que intentan hacer esto de forma un poco más sofisticada.
Pero la gran crítica que hace este estudio, y aquí es donde la cosa se pone tensa, es que esos métodos ignoran la correlación temporal. O sea, no vinculan el milisegundo exacto de sonido con la palabra precisa que se pronuncia en ese instante, Y aquí, sinceramente, es donde mi escepticismo entra en juego a lo grande. por la inmensa dificultad de sincronizarlos. Totalmente. Intentar alinear de manera perfecta los milisegundos del sonido, que es algo inherentemente continuo, caótico y lleno de ruidos, con palabras mecanografiadas que son discretas, estructuradas y limpias, Es súper difícil. es una pesadilla técnica de proporciones épicas. Yo me pregunto si no nos estábamos complicando la vida. ¿No eran ya lo suficientemente buenos los enfoques clásicos que simplemente tomaban el tono general de la frase y lo cruzaban con un análisis de palabras clave? ¿Realmente necesitamos forzar una alineación milisegundo a milisegundo? Pues al leer el planteamiento de los autores, yo quedé convencida de que sí, absolutamente, porque los humanos no nos comunicamos en bloques estáticos de información. Si alguien hace una pequeña pausa dramática antes de una palabra o eleva el tono justo en la sílaba central de un insulto, esa correlación exacta en el tiempo es la que contiene el núcleo de la emoción. La intención pura. Eso es. Y por eso, el primer gran paso de este modelo de la red GIVAN es usar algo que llaman codificadores CNN-LSTM. Intentando procesar todo esto en mi cabeza mientras leía, me imaginaba una especie de analogía óptica. Para extraer los datos, el modelo usa primero redes neuronales convolucionales, las famosas CNN. Que se usan muchísimo en visión artificial. Exacto. Pero aquí actúan para mí como un microscopio ultrapotente para el sonido. Para el audio, el modelo corta el sonido en rebanadas minúsculas, usando espectrogramas MEL de 26 dimensiones y coeficientes cepstrales de 13 dimensiones, limitando el análisis a fragmentos de unos 7 segundos y medio. Toda esa información hiperdetallada local pasa luego a unas redes de memoria bidireccionales a largo y corto plazo, las BLSTM. Que vendrían a ser el telescopio en tu analogía. Eso es, se alejan para mirar todo el marco temporal, leyendo la frase de principio a fin y de fin a principio para capturar el contexto global de la frase. Y hacen algo muy parecido con el texto usando incrustaciones GLOB de 300 dimensiones. Es una forma justa de visualizar cómo preparan los datos antes de mezclarlos. La analogía del microscopio y el telescopio es muy visual y explica bien el proceso para la audiencia, pero no puede ocultar el problema estructural que subyace a esa fase. Estamos hablando de una simetría de datos que es brutal. ¿Ya te refieres a la diferencia de tamaño entre el audio y el texto? El propio estudio reconoce que una señal de audio, incluso limitada a esos 7 segundos y medio, genera una secuencia larguísima. Estamos hablando de hasta 750 fotogramas acústicos. Por el contrario, el texto de esa misma frase oral es cortísimo, tal vez 15 o 20 palabras como máximo. Claro, el texto es un resumen semántico perfecto, mientras que el audio recoge hasta el ruido de fondo o la respiración. Exactamente. Pasar estas dos secuencias tan increíblemente asimétricas, una con 750 puntos de datos y otra con apenas 20, por redes neuronales tan densas y complejas, es intrínsecamente propenso a generar ineficiencias matemáticas. Pero lo hacen para mapear el tiempo. Sí, pero básicamente estamos obligando a la arquitectura a gastar una inmensa cantidad de ciclos de computación, procesando aire, silencios y carraspeos, para intentar equipararlos al peso semántico de unas pocas palabras concretas. Es una disparidad que suele invitar a que el modelo se sobreajuste y pierda eficacia en el mundo real. Hombre, es una crítica muy justa respecto a la diferencia de tamaños de los vectores, pero creo que es precisamente ahí donde entra la gran solución que proponen y donde el estudio se pone verdaderamente interesante. A ver, cuéntanos. Precisamente por esa asimetría gigante entre cientos de fotogramas de sonido y un puñado de palabras, es que se necesita capturar el orden temporal estricto antes de intentar fusionar todo. Y ahí llegamos al corazón de la arquitectura. La alineación bidireccional. La calle de doble sentido. Eso es. Hasta ahora, otros investigadores como Yun o Xu habían intentado alinear estas modalidades, pero lo hacían como en una calle de un solo sentido. Hacían que el texto prestara atención al audio o al revés. Pero este modelo dice que la conversación tiene que ser de doble vía. Usando mecanismos de atención cruzada. Exacto. A través de mecanismos de atención matemática, calculan el peso cruzado de cada cosa. Así nacen dos representaciones nuevas en el modelo.
Una versión de la voz que ha sido alineada prestando atención a lo que dice el texto, a la que llaman as. Y una versión del texto que ha sido alineada prestando atención a cómo suena la voz, a la que llaman at. Es como si ambas modalidades se entrevistaran mutuamente para ponerse de acuerdo antes de tomar una decisión final sobre la emoción. Me encanta esa forma de verlo. Es un concepto elegante, sin duda. Pero hay una parte de los resultados que verdaderamente me dejó de piedra al analizar los datos empíricos de esa entrevista mutua. Los investigadores midieron cómo rendía cada una de estas nuevas representaciones por separado en la tabla 1. Y fíjate en el matiz que encontramos. ¿Los números de precisión? Sí. La representación at, es decir, el texto que ha sido alineado usando la voz como guía, hace prácticamente todo el trabajo pesado. Logra un rendimiento espectacular con una precisión de 0,6931. Sin embargo, su contraparte, la voz que se intentó alinear usando el texto como guía, se queda bastante rezagada en 0,6573. Casi 4 puntos porcentuales por debajo. ¿Y eso no te sugiere que la parte del audio alineado no funciona tan bien como prometen? Bueno, yo lo veo desde otra perspectiva. Lo que me sugiere a mí empíricamente es lo que comentaba al principio. El audio es demasiado caótico, demasiado largo y disperso, como para alinearse de manera eficaz y limpia con el texto. Si la versión basada en texto está consiguiendo resultados tan superiores por sí sola, me plantea una duda enorme. Sugiere fuertemente que la mitad de este complejo mecanismo bidireccional, específicamente la ruta que intenta forzar al audio a encajar con el texto, podría ser matemáticamente redundante. Si el texto alineado ya casi te da la respuesta correcta, ¿para qué gastar tantos recursos en el otro sentido? Visto así, tiene lógica pensar que hay cierta redundancia. Pero espera, porque creo que el matiz clave está en mirar el punto de partida, la línea base de los estados ocultos simples. ¿Te refieres a HS y HT? Exacto, los datos antes de hacer esta magia bidireccional. Es cierto que la representación at, guiada por el texto, es la estrella indiscutible, pero el estudio muestra que la representación de la voz alineada, la as, aunque quede por debajo de la del texto, supera con creces a la voz original sin alinear. Sí, eso es innegable en los datos empíricos. Es decir, ambas direcciones de esta calle de doble sentido logran destruir en rendimiento a los estados básicos de la red. Para mí esto demuestra que la bidireccionalidad no es un adorno superfluo, es un tamiz que logra extraer oro puro de los datos en ambas direcciones. Mejora la parte floja y potencia la parte fuerte, justificando todo el esfuerzo arquitectónico. Concedo que hay una mejora indudable frente a los datos en bruto. Pero el debate sobre si vale la pena tanta complejidad técnica se vuelve a encender de forma mucho más evidente cuando llegamos al siguiente paso del modelo. La llamada capa de fusión de puertas de grupo, el GGF. Esa misma. El gran unificador. Me parece fascinante cómo resuelven este cuello de botella. En este punto de la arquitectura, el modelo tiene 4 sabores de datos sobre la misma frase verdad. Tiene las 2 versiones refinadas e interconectadas que acabamos de mencionar y también retiene las 2 versiones originales y crudas de la voz y el texto. El desafío gigantesco para los ingenieros es cómo combinamos estas 4 montañas de datos sin crear un caos absoluto de información. Y sin que los datos redundantes se anulen entre sí. Eso es. Y la mecánica que proponen me pareció brillantísima. Dividen estas representaciones en 2 grupos lógicos. El primer grupo junta las versiones refinadas bidireccionalmente y el segundo grupo retiene las versiones originales. Luego usan unas puertas matemáticas basadas en funciones sigmoides que permiten a la red aprender de forma automática a comportarse como un ingeniero de sonido en un estudio de grabación. Subiendo y bajando los canales. Exactamente. La red aprende a subir o bajar los faders, dándole más o menos volumen o importancia a cada grupo y a cada modalidad antes de sumar todo en una única decisión final. Suena a magia, y sobre el papel es una estructura tremendamente sofisticada, pero de nuevo los datos nos obligan a mantener los pies en la tierra. Si nos vamos a la tabla 2, hay una sección de los resultados donde los investigadores comparan este supermecanismo de fusión con otros métodos. Y evaluaron la técnica más básica que existe en este campo. Una simple concatenación, la conca de 2. Básicamente tomaron los bloques de datos y los pegaron uno detrás de otro, sin puertas dinámicas, sin grupos, sin funciones matemáticas complejas. Pegar los datos con cinta aislante, por así decirlo. ¿Y qué ocurrió?
Pues que esa simple unión rudimentaria logró una precisión de 0,7150, pisándole los talones a la hipersofisticada arquitectura de puertas GLGAC, que sacó 0,7239. Sí, se quedaron muy, muy cerca. Prácticamente rozándolo. Hay que recordar un detalle estadístico fundamental sobre este estudio para quienes nos escuchan. Están utilizando una base de datos muy concreta llamada EMOCAP, y es un conjunto de datos minúsculo para los estándares actuales. Consiste únicamente en unas pocas sesiones grabadas en un estudio con actores profesionales evaluando 4 emociones básicas. En conjuntos de datos tan limitados, los modelos matemáticamente densos apenas logran una mejora marginal frente a métodos muchísimo más simples. Para el coste computacional que requiere, uno se pregunta si para este viaje hacían falta tantas alforjas. Entiendo la frustración si miramos puramente el incremento de los decimales en la precisión ponderada. Parecería que no compensa matar moscas a cañonazos. Pero el contraataque a esa crítica, y creo que es la tesis central que hace de este documento algo tan importante, es de carácter conceptual. ¿En qué sentido? En que esta capa de fusión de puertas no se diseñó exclusivamente para rascar unas centésimas extra de precisión. Aporta algo que es absolutamente fundamental para el futuro de nuestra convivencia con la inteligencia artificial, la interpretabilidad. ¿Te refieres a abrir la famosa caja negra? Exactamente. El gran problema histórico de las redes neuronales profundas es que son cajas negras completamente inescrutables. La técnica simple de pegar los datos que mencionabas mezcla todo y te escupe una respuesta sin decirte jamás el por qué. Sin embargo, gracias a estas puertas organizadas en grupos, el modelo nos permite, literalmente, levantar el capó y observar los pesos matemáticos en tiempo real. Ver qué partes de la red se activan. Eso es, podemos ver qué estaba pensando la máquina y a qué le estaba prestando más atención, si al sonido o a la palabra, para decidir que alguien estaba enfadado. Eso genera una confianza inmensa en la herramienta. Y por cierto, al final GTBAN supera a todos los modelos multimodales existentes, a los VIAT Concat, a los AT-GLSTM, a todos. Sí, lo supera. Pero es justo ahí, al levantar el capó de esa caja negra, en la figura 2, donde encontramos las conclusiones más provocadores de toda la inmersión de hoy. Al analizar dónde puso el peso la máquina, los autores muestran unos gráficos interesantísimos que revelan un patrón muy claro y sostenido. Las representaciones de texto dominan. Las representaciones relacionadas con el texto aplastan matemáticamente a sus contrapartes de audio en la toma de decisiones. En todas las sesiones de validación, la máquina decidió que el guión importa infinitamente más que la actuación vocal. Y esto levanta unas banderas rojas enormes a nivel metodológico. ¿Por qué banderas rojas? Yo lo vi como una confirmación de que el contexto manda sobre el ruido. Porque nos obliga a preguntarnos qué está midiendo realmente la máquina. ¿Verdaderamente las palabras de un texto importan más que la voz para detectar si un humano siente ira o tristeza profunda? ¿O estamos presenciando una limitación intrínseca, un sesgo estadístico enorme derivado del entorno de laboratorio estéril de la base de datos EMOCAP? ¿Ya te refieres a que en el mundo real la cosa cambia? Pensemos en el mundo real fuera de las paredes insonorizadas de una universidad. Si alguien da un grito desgarrador, un llanto repentino, o un cambio brusco y agresivo en el tono de voz, todo eso es audio puro y crudo. Y eso suele pesar muchísimo más que el valor semántico de la frase pronunciada. Si alguien llora desconsoladamente, da igual la palabra exacta que use. Pero como este modelo se entrenó con actores profesionales que pronuncian cada letra perfectamente frente a un micrófono de alta calidad, la inteligencia artificial ha aprendido a hacer trampa, apoyándose demasiado en el texto perfecto. Madre mía, es un debate de fondo buenísimo. Fíjate que yo al principio tendía a apoyar la conclusión de la máquina, porque sigo creyendo que el contexto lingüístico es lo que ancla la intención emocional. Sin las palabras, como vimos en el ejemplo de genial frente a injusto, la energía del audio necesitaba desesperadamente ese ancla semántica para clasificar la emoción correctamente. Claro, el ancla es necesaria, pero el peso que le da es desproporcionado. ¿Sí? Escuchando tu análisis sobre el entorno de laboratorio, tengo que concederte la razón en que esto representa un desafío mayúsculo. El modelo triunfa de forma absoluta frente a otros sistemas, eso es un hecho. Supera las métricas de precisión de modelos previos y se corona en este ámbito. Pero lo hace dentro de un universo súper controlado. Una burbuja de perfección acústica. Exacto. El verdadero desafío, la prueba de fuego definitiva para esta arquitectura asombrosa, será salir del laboratorio,
alejarse de los actores de voz con dicción perfecta y enfrentarse al mundo real. Un mundo lleno de ruido, de tráfico, interrupciones constantes, gente que no vocaliza y micrófonos de teléfonos móviles de baja calidad. Totalmente de acuerdo. El verdadero test de estrés para la inteligencia artificial nunca es un entorno de laboratorio pulcro, sino el caos impredecible de la interacción humana cotidiana. Pues con esa gran reflexión en mente, ¿qué significa todo esto para la audiencia? Para quienes nos escuchan y buscan destilar la esencia de esta inmensa investigación tecnológica. ¿Podemos estructurar las lecciones clave en 3 grandes bloques para llevarnos a casa? Vamos con ese resumen. En primer lugar, la premisa básica. Las emociones humanas son entidades de una complejidad tremenda que no pueden decodificarse a través de un solo canal. Requieren la percepción de múltiples modalidades operando en conjunto. Fundamentalmente la intersección crítica entre cómo suena nuestra voz y qué significan nuestras palabras. Unir la nube naranja y la burbuja verde. Exactamente. En segundo lugar, la forma de mezclar esos datos lo cambia todo. La alineación bidireccional, es decir, enseñar a la máquina a observar activamente cómo el sonido de una sílaba se alinea con la letra escrita a lo largo de la línea del tiempo y obligarlas a tener una conversación de doble vía, ha demostrado ser una técnica inmensamente superior a simplemente mirar el audio y el texto por separado. Y el tercer punto que enlaza con lo que debatíamos sobre la caja negra. Exacto. Número 3. Y quizá la lección más importante para la confianza a largo plazo en estas tecnologías. Fusionar cantidades masivas de datos, utilizando estructuras de puertas inteligentes, no solo es un ejercicio matemático para ganar precisión en una tabla, es la llave que nos permite construir una inteligencia artificial interpretable. Nos da la capacidad de exigirle a la máquina que nos diga no solo qué emoción ha detectado, sino por qué tomó esa decisión, mostrando de forma transparente a qué factor le dio más importancia. Es el paso de la fe ciega a la ciencia verificable. Es un resumen excelente que captura perfectamente los logros técnicos de este documento. Pero para cerrar, me gustaría dejar a la audiencia con un último pensamiento provocador. Algo para rumiar más allá de las ecuaciones y las tablas de resultados de las que hemos hablado. A ver, sorpréndenos. Si este estudio, al abrir su caja negra, nos ha demostrado que el texto impreso se ha vuelto tan inmensamente dominante para guiar las decisiones en estos modelos de emociones, Sí. ¿qué ocurrirá y cómo tendrán que readaptarse estas arquitecturas cuando intenten interactuar con miles de millones de personas en idiomas tonales? Pensemos en el chino mandarín, donde el tono acústico altera radicalmente el significado semántico del texto. O más aún, ¿qué sucederá al interactuar con culturas donde el silencio emocional, la pausa no verbal, transmite muchísima más información vital que las meras palabras de una transcripción? Ese es, sin duda, el próximo gran muro que la inteligencia artificial tendrá que escalar. ¡Qué barbaridad! Una reflexión final absolutamente brillante. Nos recuerda que la tecnología siempre, indefectiblemente, debe adaptarse a la maravillosa y caótica complejidad de la experiencia humana y no al revés. Agradecemos profundamente a quienes nos han acompañado a lo largo de esta extensa y apasionante inmersión en las fronteras de la inteligencia artificial. Esperamos que este conocimiento les resulte útil, que sigan cuestionando con espíritu crítico las herramientas que usamos a diario y sobre todo que nunca pierdan la curiosidad por seguir aprendiendo. Nos despedimos por hoy hasta nuestro próximo análisis a fondo. Un saludo y muchas gracias.